Muy buenas noches. Quiero darte la bienvenida a esta transmisión de la Iglesia Filadelfia. El día de hoy quiero compartirte la palabra de Dios para que podamos reflexionar un poco en una porción bíblica. Y quiero invitarte para que si tú puedes abrir tu Biblia en el libro de Oseas, quisiera que consideráramos la palabra de Dios ahí en el capítulo número 2, versículos 14 y 15. Quiero darle lectura y si tú tienes la oportunidad de abrir tu Biblia, puedes seguirme en esta lectura. Dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto, y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde ahí, y el valle de Acor por puerta de esperanza, y ahí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Quiero invitarte para que oremos un momentito y le pidamos a Dios que Él venga a hablar a través de esta porción bíblica a nuestra vida. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu misericordia, Señor, porque nos concedes en esta noche, Señor, poder acercarnos a tu presencia y pedirte, Dios, que tú vengas a hablar a nuestra vida, Señor, a través de tu palabra, Señor. Permite que esta palabra, Señor, pueda llegar a los corazones que la necesitan y que pueda ser de bendición, Señor, de edificación y fortaleza para la vida de cada uno de tus hijos. Unge mis labios, Señor, y permíteme compartir con libertad esto que tú has puesto en mi corazón. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en esta noche quisiera hablarte del tema, el desierto, un lugar de bendición. Creo que cuando atravesamos un desierto, y me refiero a alguna crisis personal, de salud, familiar o incluso como iglesia, regularmente podemos pensar que son cuestiones del enemigo que trata de destruirnos y es algo que no debería suceder ni queremos aceptar. Pero la verdad es que los desiertos, en el contexto bíblico, tenían significados. Eran significativos para la vida del pueblo de Dios. Por ejemplo, la Biblia nos habla cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, de su esclavitud, por medio de Moisés. Dice la Biblia que ellos caminaron por el desierto por 40 años. Hasta poder llegar a la tierra prometida. El mismo Moisés, antes de que él pudiera comenzar su ministerio, donde él iba a ser el líder de Israel, estuvo en un desierto. De hecho, estaba en un desierto donde él había escapado después de matar a un egipcio, y fue ahí en el desierto donde Dios habla y llama a Moisés para que se convierta en el instrumento para traer libertad al pueblo de Dios. En este pasaje, el profeta Oseas estaba hablando de cómo el pueblo de Israel iba a pasar por un desierto. Y aquí se refería a que la nación iba a ser conquistada por los asirios. Iban a ser llevados cautivos, ¿verdad? Porque era parte de un propósito que Dios tenía con ellos. Ellos debían pasar por el desierto de la cautividad. De hecho, cuando Oseas estaba hablando, fue apenas unos pocos años antes de que sucediera este hecho en el año 722 antes de Cristo. Pero el día de hoy quiero hablarte de cómo los desiertos se pueden convertir en algo que puede bendecir nuestras vidas. Cuando nosotros analizamos este pasaje, podemos encontrar que el desierto es un lugar donde Dios habla. Porque dice el versículo, y he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto, dice, y hablaré a su corazón. Aquí nos habla de que Dios estaba permitiendo la cautividad. Dios estaba permitiendo que el pueblo de Israel
pasara por un desierto, porque en medio de ese desierto Dios quería hablarle a la nación. Dios quería hablar al corazón de su pueblo. Porque sabes, en los desiertos, en las situaciones adversas, ¿verdad? Dios muchas veces nos saca del ruido de las ocupaciones, de la rutina diaria, y nos lleva a ese lugar donde tenemos que reflexionar en lo realmente valioso y profundo. Muchas veces, cuando todo va bien en nuestra vida, nos llenamos de tantas ocupaciones, pendientes, trabajos, que poco podemos escuchar la voz de Dios. Pareciera que Dios no habla, o más bien no podemos escucharlo porque estamos muy apurados. Pero cuando Dios permite que pasemos alguna crisis de salud, alguna crisis económica, familiar, ¿verdad? Ahí es donde nuestro corazón se quebranta, y muchas veces también eso nos permite abrir nuestro oído espiritual para escuchar la voz de Dios. Hay una frase o un escrito del cual quisiera leerte un poco, donde habla precisamente del dolor como una forma en la que Dios habla o Dios se comunica con nosotros. Dice: no creo que Dios quiera exactamente que seamos felices. Quiere que seamos capaces de amar y de ser amados. Quiere que maduremos, y yo sugiero que precisamente porque Dios nos ama, nos concedió el don de sufrir. O por decirlo de otro modo, el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos, porque somos como bloques de piedra, a partir de los cuales el escultor poco a poco va formando la figura de un hombre. Los golpes de su cincel que tanto daño nos hacen, también nos hacen más perfectos. Este es un escrito de C.S. Lewis, y algo que nos habla este hombre es precisamente cómo dice que el dolor es el megáfono de Dios. Como diciendo que muchas veces Dios habla, pero estamos tan ocupados que no podemos percatarnos de que Dios nos está hablando. Pero cuando vienen las crisis, cuando vienen las adversidades, cuando viene la soledad, cuando viene el quebranto, ahí podemos escuchar con mayor claridad la intensidad, podemos escuchar la voz de Dios, porque en el desierto Dios desea hablar a nuestra vida. Otra de las cosas también que podemos considerar es que el desierto es un lugar de purificación. En el caso del pueblo de Israel, una de la razón principal por la cual Dios estaba permitiendo que ellos fueran llevados cautivos era porque el pueblo se había apartado de Dios. Habían dado lugar a la idolatría en su corazón. Y aunque Dios hablaba insistentemente a su corazón a través de los profetas, el pueblo se había endurecido. Y a pesar de todos esos mensajes donde Dios hablaba a ellos, el pueblo no escuchaba la voz de Dios y su corazón se había llenado de idolatría. Y de hecho, ahí en el mismo capítulo 2, versículo 17, dice: porque quitaré de su boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. Aquí nos está hablando que cuando Dios iba a llevar a la nación al desierto, el propósito era hablar a su corazón, pero era también que el pueblo pudiera dejar atrás el pecado de la idolatría. Porque ese pecado se había enraizado en el corazón del pueblo. Ese pecado los estaba apartando de Dios.
Incluso aún cuando Dios les hablaba, ellos no obedecían, ellos persistían porque el pecado se había enseñoreado de ellos. Entonces, cuando Dios dice que los iba a llevar al desierto, Él está hablando de que el propósito de ese desierto era purificar al pueblo. Que el pueblo pudiera reconocer que habían permitido que la idolatría se apoderara de su corazón. Y que pudieran manifestar un genuino arrepentimiento. Porque sabes, muchas veces cuando las cosas van bien, ni siquiera nos damos cuenta que permitimos que cosas que desagradan a Dios empiecen a anidarse en nuestro corazón. Pero cuando pasamos por una crisis, cuando enfrentamos un desierto o una adversidad, ahí volteamos nuestra mirada al cielo y ahí podemos reconocer también que quizás hay cosas en nuestro corazón que están estorbando en nuestra relación con Dios. Y que Dios desea que nosotros podamos quitarlas de nuestra vida para que podamos tener una relación cercana con el Señor. Sabes, en el desierto, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios permitió que caminaran por 40 años, porque en ese desierto Dios quería borrar del pueblo Egipto, porque ya los había liberado, pero era necesario que en ese caminar del desierto el pueblo pudiera dejar atrás a Egipto y pudieran aprender a caminar con Dios. Sabes, en los desiertos yo creo que sale a la luz lo que hay en nuestro corazón. Un pasaje donde Dios hablaba al pueblo de Israel, ahí en Deuteronomio capítulo 8, versículo 2, dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aquí está hablando de cómo Dios permitía el desierto en el caso del pueblo de Israel. Dice, porque ahí el pueblo sería afligido, pero también sería probado para saber lo que había en su corazón. Dice, si habías de guardar o no sus mandamientos. Era necesario ese desierto para que el pueblo pudiera dejar atrás una antigua forma de vida. Ellos se habían acostumbrado a vivir como esclavos en Egipto. Se habían acostumbrado a estar en ese lugar de idolatría. Pero ahora Dios quería llevarlos al desierto para que ahí ellos fueran probados, pero también pudieran dejar atrás las costumbres pecaminosas que quizás ellos estaban acostumbrados a tener. Porque Dios quería probar su corazón y ver si estaban listos para obedecer la voz de Dios. Sabes, cuando pasamos por algunos desiertos, ahí pueden salir virtudes de nuestro corazón, pero también en ocasiones salen cosas que quizás ni siquiera sabíamos que habíamos permitido. Sabes, yo pienso algo en lo personal. Cuando en un desierto, cuando en una situación, cuando en una prueba, ¿verdad? Dios permite que nosotros seamos afligidos, siempre es con un propósito. Y muchas veces en medio de esa prueba, el Señor nos muestra cómo puede haber cosas en nuestro corazón que nosotros no habíamos identificado y que están estorbando en nuestra relación con Dios. Porque incluso lo que más nos duele es precisamente porque quizás eso que Dios nos está quitando o que estamos nosotros queriendo tener ha ocupado un lugar muy importante en nuestra vida
y quizás sin darnos cuenta ha empezado a estorbar nuestra relación con Dios. En lo personal, muchos de ustedes saben que hace poco más de 2 años y medio yo empecé con un proceso de salud, donde he pasado por tiempos de hospital, de estar en silla de ruedas, de no caminar. Y te puedo decir que hubo un momento donde Dios trató conmigo algo en mi corazón respecto a mí. Y esto es este tipo de situación física que yo enfrenté. Lo que más me ha limitado es precisamente el no sentir que puedo ser independiente. El tener que depender de una silla, de un bastón, de que alguien me ayude. Yo creo que esa es una parte que a mí me ha calado. Pero recuerdo que en una ocasión, cuando estaba yo en ese tiempo con mucho dolor y utilizando silla de rueda porque no podía caminar, Dios habló a mi corazón y me decía: Sara, ¿qué es lo que más te duele? Y yo le decía: Señor, me duele no poder moverme, no poder ser independiente, no poder tener esa facilidad de hacer todo lo que yo quisiera. Y el Señor me hacía reflexionar de que era necesario que yo aprendiera a que siempre debía depender de Él, a que yo no podía ser tan independiente que dejara de depender de Él. Incluso recuerdo que en alguna ocasión, mientras yo estaba en silla de ruedas, el Señor ponía en mi corazón unas palabras donde decía: otro te ceñirá. Como diciendo, este es un tiempo donde tú pierdes tu independencia, pero tú aprendes, tú creces en tu dependencia de mí. Por eso creo que muchas veces en medio de las aflicciones, en medio de las pruebas, sale lo que hay en nuestro corazón. Quizás a veces no nos hemos dado cuenta que la economía se ha convertido en la cosa que más nos afana y nos preocupa. Y cuando Dios permite que seamos probados en la escasez, nos duele tanto porque quizás se ha convertido en algo en lo que yo hacía mi confianza, en lo que yo estaba confiado, y al quitármelo me doy cuenta que no tengo nada. Quizás confiamos en nuestra salud, confiamos en nuestra familia, confiamos en tantas cosas, pero cuando estamos en el desierto, como dice la palabra, ahí somos probados y ahí sale lo que hay en nuestro corazón. Y en ocasiones ahí nos vamos a dar cuenta de que quizás hemos permitido que otras cosas empiecen a ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Quizás la familia, quizás una persona, quizás los logros, quizás nuestras metas, pero cosas personales que en ocasiones están ocupando un lugar que le pertenece a Dios. Pero cuando estamos procesados, cuando estamos en el desierto, ahí Dios nos muestra que eso es algo que tenemos que quitar, que eso es algo que quizás está estorbando en nuestra relación con Dios. Porque sabes, en el desierto es donde nosotros aprendemos a depender de Dios. Es donde nosotros aprendemos a que el único que nos puede ayudar, el único que puede sostenernos, el único que puede socorrernos en medio de cualquier necesidad es Dios. Y ese desierto nos lleva a esa verdad. Quizás a veces nosotros confiamos en nuestra fuerza, en nuestra familia, en nuestra economía, en tener una pareja, en tantas cosas confiamos. Pero cuando pasamos por un desierto nos damos cuenta que el único que puede ayudarnos, que el único que puede cambiar nuestra situación es Dios. Y sabes, en el desierto, Dios quería que el pueblo de Israel
se volviera a enamorar de él, como al inicio. Y de hecho hay esta misma porción, pero en la Nueva Traducción Viviente, te la quiero leer. Dice, pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto y ahí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la aflicción en una puerta de esperanza. Ahí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo, cuando era joven, cuando la liberé de su esclavitud en Egipto. Aquí esta versión nos habla claramente de que el deseo de Dios al pasar al pueblo por el desierto de la cautividad era que dejaran los Baales, que dejaran la idolatría para que pudieran volver su corazón a Dios. Y dice que para que la nación, ¿verdad?, ahí pudiera entregarse como lo había hecho hace mucho tiempo cuando era joven. Dios quería que el pueblo de Israel pudiera volver a enamorarse de Dios. ¿Qué nos impide enamorarnos de Dios? Nuestros afanes, el pecado, tantas cosas que ocupan nuestra mente, nuestro tiempo. Pero en el desierto, cuando Dios va limpiando nuestro corazón, podemos volver nuestra mirada al Señor y podemos renovar, podemos volver a enamorarnos del Señor, volver a permitir que ese amor a Dios surja en nuestro corazón como lo hicimos cuando recién nosotros tuvimos la oportunidad de conocer a Dios por primera vez. ¿Cuántos de nosotros, al analizar nuestra vida, nos damos cuenta que quizás en nosotros ya no hay el mismo amor ferviente que teníamos al inicio de nuestra vida o incluso de nuestro ministerio? ¿Cuántas veces nos afanamos por tantas cosas, pero nuestra relación con Dios se empieza a enfriar porque empezamos a darle más tiempo a otras cosas y Dios va quedando en segundo o en tercer lugar? Pero cuando somos procesados, cuando pasamos por un desierto, Dios desea que nosotros podamos nuevamente aprender a amarle, que nuevamente nos volvamos a enamorar de Él, que podamos ahí disfrutar de la relación con Él, de ese tiempo de intimidad donde solamente somos Dios y nosotros, Dios y yo, Dios y tú. Dios quiere que en este tiempo tú puedas volver. Quizás, como te digo, sin darnos cuenta nos afanamos de tanto que descuidamos nuestra búsqueda de Dios. ¿Sabes? Es algo increíble. Pero yo creo que en este tiempo, donde Dios nos está permitiendo como iglesia pasar por un desierto, como mexicanos, como no solamente en nuestra nación, sino el mundo entero, una de las cosas que nos duele como cristianos es no poder ir a la casa de Dios, no poder ir al templo. Es algo que nos duele porque realmente disfrutábamos poder estar en la casa de Dios. Pero este tiempo que Dios nos está permitiendo permanecer en casa, este tiempo donde quizás no estamos pudiendo ir al templo para estar en un culto, yo creo que Dios quiere tratar con nuestro corazón, de que no es solamente ir al templo, porque cuántas personas van al templo pero regresan igual, porque su corazón se ha enfriado. No es solamente ir al templo y servir, porque quizás extrañamos el poder estar ahí y hacer nuestras actividades, pero ahorita que no podemos ir al templo, Dios quiere avivar nuestro corazón. Dios quiere renovar nuestra fe. Dios quiere mostrarnos que aunque no podemos estar en el templo,
ahí en tu casa, aquí en mi casa, está la presencia de Dios. Está el Espíritu Santo. Y ahí Dios quiere revelarse. Ahí en tu casa Dios quiere avivar el fuego de su Espíritu que hay en tu corazón. Y parece algo contradictorio, porque decimos, yo necesito estar en la casa de Dios para estar avivado, pero no es cierto. Porque el avivamiento viene de un corazón que busca a Dios, un corazón que hace a un lado todo lo que estorba, todo pecado, y busca a Dios sinceramente. Así que el avivamiento puede comenzar en casa. El avivamiento puede comenzar en tu familia. No tenemos que esperar a ir al templo para sentir la presencia de Dios. Anhelamos que se llegue el día en que podamos volver y podamos juntos adorar a Dios, porque es algo que deseamos y disfrutamos y queremos hacer. Pero la presencia de Dios está con nosotros en medio del desierto. Yo pienso que si Dios está permitiendo este tiempo, aún como iglesia, es porque Dios tiene un propósito. Quizás quiere llevarnos a que volvamos a lo que hemos dejado, al altar familiar, a la búsqueda de Dios, a la lectura de la palabra, a que lo más importante es mi relación con Dios y no solamente lo que hago por Dios. Porque en ocasiones hacemos mucho por Dios, servimos mucho a Dios, pero nuestro tiempo devocional se ha ido secando. Ya no hay el fuego del Espíritu Santo. Y entonces, aunque hacemos mucho, ya no hay la presencia de Dios en nuestra vida. Pero en este tiempo de desierto, Dios quiere llevarnos a que volvamos a experimentar esa presencia que nos hace cantar. Esa presencia que nos hace sentir gozo aún en medio de la adversidad. Esa presencia que nos hace tener paz aún en medio de la aflicción. Esa presencia que nos hace querer compartirlo con cuanta persona nos encontramos, porque esa presencia está en nuestras vidas. El desierto puede ser el lugar donde volvamos a enamorarnos de Dios, donde podamos retomar quizás algunas cosas que habíamos dejado sin darnos cuenta. Pero yo creo que los desiertos siempre tienen propósito. Así que déjame decirte que si estamos pasando por un desierto, ese desierto puede convertirse en una bendición. Porque en medio de ese desierto, Dios está hablando a nuestros corazones. En medio de ese desierto, Dios quiere purificar nuestra vida, que hagamos a un lado todo pecado y todo aquello que ha venido a ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Y Dios quiere que en medio de este desierto nosotros experimentemos la riqueza de su presencia en nuestra vida. Dios quiere que nosotros podamos volver a enamorarnos de Él como alguna vez lo estuvimos. Así que los desiertos no son necesariamente tan malos. Son procesos que Dios permite. Y yo te invito para que tomemos esa actitud correcta y permitamos que ese desierto se convierta en un tiempo de bendición para nuestra vida. ¿Quieres cerrar tus ojos y oramos a Dios? Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú hablas a nuestros corazones. Entendemos que tú estás permitiendo un desierto en la vida de muchos de nosotros. Pero también, Señor, tu palabra nos muestra que tú tienes propósitos. Señor, que podamos tomar la actitud correcta y permitir que en este desierto, Señor, sea quitado todo estorbo de nuestra vida, toda idolatría, todo aquello que quizás vino a ocupar el lugar que solamente te corresponde a ti. Cualquier distracción sea quitada, Señor,
para que nosotros podamos volver a amarte, podamos experimentar tu presencia, podamos enamorarnos de ti, Señor, como lo hicimos al principio. Permite que este tiempo, Señor, aun cuando no podamos estar en el templo, sea un tiempo de avivamiento, sea un tiempo donde tu presencia se deje sentir en la vida, Señor, en las casas de mis hermanos, Señor. Que ahí donde quiera que ellos estén, Señor, tu presencia se deje sentir y podamos volver, Señor, quizás a reconocer las cosas que habíamos descuidado y que ahora podemos hacer. Gracias, Dios, porque aún en medio del desierto nuestra fe es fortalecida y, Señor, sabemos que pasado este desierto vendrán cosas mejores. Pero lo más importante será, Señor, que nuestra vida estará renovada, nuestra fe estará fortalecida y podremos servirte con mayor entrega a como lo veníamos haciendo. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, pues agradezco que hayas estado con nosotros en este tiempo. Y pues bueno, quiero invitarte para que sigas la transmisión el próximo domingo, ¿verdad? Tenemos a las 10:30 la actividad para niños y a las 11 el servicio de adoración. Y también recuerda, tenemos de lunes a viernes por la mañana, a las 9 de la mañana, ¿verdad? El espacio de un tiempo devocional. Te invitamos también para que puedas seguirte alimentando a través de la palabra. Ha sido una bendición poder llegar hasta ti con este mensaje a través de la tecnología. Gracias por haber seguido nuestra transmisión y que Dios te bendiga.